Muy buen día. Aquí vamos a continuar con la misma secuencia de hacer esta figura y alrededor más que todo vamos a continuar con el dibujo de la línea de color, donde vamos a seguir con el mismo patrón. La única diferencia va a ser esta parte que se repite la misma secuencia poniendo el color, pero de una manera donde simplemente el orden varía. Entonces en esta parte de aquí, en vez de hacer lo normal que hemos cruzado cada dos, como hemos dicho, cada dos se cruzan, en esta parte de aquí lo único que tenemos que hacer es, en vez de tejer la web normal que es fuera y dentro, se tejen los dos hilos, van a la misma dirección las dos veces para afuera. Ok, es la única parte donde se hace las dos veces para afuera. Ok, también está la opción de que podemos ponerle color para continuar la siguiente línea, de lo cual también les puedo dar como alternativa que continuemos con el mismo color hasta el final. Eso también ya se depende de ustedes. En esta parte que yo he hecho tejer esto hacia afuera, lo único que yo necesito aquí es que este hilo, estos dos que están aquí, que van a tener que hacer las dos mismas secuencias, se van a tejer de esta manera. Primero normal, pega ahí sobre la guía y este nudo sin cerrar aquí, y el otro lado igual. Primero normal, vamos a poner un poco más atrás, ahí, para que lo vean un poco mejor. Primero normal y segundo nudo sin cerrar. Ahora cruzo izquierda derecha y derecha izquierda, así de simple. Ok, cruzamos aquí y ajustamos, ajustamos que se cierre bien, que cada uno cierre en su posición normal, lo cual sería así. Ok, y aquí volvemos a hacer una vez nudo sin cerrar y otra vez más nudo sin cerrar y cruzamos derecha izquierda y izquierda derecha, listo, así de simple. Solo hay que tener el orden nada más de lo que estamos haciendo. Entonces de ahí nos sale ya la figura, listo. Y aquí lo vamos a cruzar una vez más, que sería la última, porque tendríamos que hacer un nivel más, porque recuerden, cuando se cierra un nivel y se cierra con los dos nudos. Ahora estamos con medio nudo y necesitamos un nudo más para que complete el nivel exacto. Ok, hacemos lo mismo, izquierda derecha, derecha izquierda, nudo sin cerrar, cruzamos cada uno por su lado y el otro lado igual. Y en esta parte de aquí, voy a agregar el nuevo color para hacer la secuencia y la figura, y lo ponemos ahí, este nuevo color, justo ahí en medio. La otra es que también se puede continuar con el mismo color, con este mismo color se puede continuar haciendo esto. Si eso lo pueden ustedes probar tranquilamente, les va a salir, porque no es tan difícil, porque ya es repetir la secuencia, repetir la cantidad de nudos que vamos a hacer ahora directamente. Y eso lo pueden ir practicando ustedes directamente. Entonces ahora con un nuevo color, lo único que va a cambiar es el orden, pero va a ser lo mismo. Ok, entonces aquí lo pongo todo por igual. Miren, ajusto bien esto, lo dejo ahí directamente, miren. Y ahora voy a tejer con el verde sobre este turquesa y el amarillo. Voy a tejerlo al mismo tiempo a los dos para que me salga el hilo verde. Y entonces, en vez de hacer dos nudos, aquí tendría que hacer tres nudos o cuatro nudos. A ver, vamos a ver cuánto nos da, ok, cuánto nos da la secuencia, porque el hilo mismo nos va a hablar cuánto es la distancia que necesitamos cubrir. Ok, miren, voy a agarrar el turquesa y el amarillo y con el verde voy a tejer hacia afuera, hacia adentro. A ver, ¿a cuánto me dice que tengo que cubrir ahí?
2 nudos más. Parece que son 2 nudos más que tengo que cubrir. A ver, un segundo, quiero calcularlo bien. La distancia que me cubre. Si hago un nudo más. Ok. Un nudo más. A ver. Un nudo más. No, 2 nudos. Entonces aquí es con 4. Ok. Listo. Ahora el turquesa hace el mismo efecto que estábamos haciendo. El mismo efecto. Salta. Primer nudo. Segundo nudo. Hacemos saltar tanto el amarillo con el verde. Hacemos saltar en medio. Directamente pegamos. Estos quedan en medio como guías. Y otra vez aquí el turquesa hace lo mismo. Primer nudo, segundo nudo, salta. Y así lo hacemos para este lado. Ok. 4 nudos es lo que nos está pidiendo la tensión del espacio. Entonces el verde ahora vuelve a tejer otra vez sobre los dos. 1, 2, 3. Bueno, aquí nos dice 3. Ajá. Vamos a hacer al otro lado y vamos a corregir a cuánto, ¿ok? Porque aquí me dice a 3. Eso es el espacio que tenemos que considerar nosotros cuando empezamos a trabajar. Y creo que es a 3, tendríamos que desatar y ahí vamos a confirmar con esto. Aquí nos va a decir exactamente cuánto es el espacio. Entonces si tejo fuera, dentro, fuera, no. Tengo que tejer dentro primero. Si es con 3, tengo que tejer primero dentro, dentro, fuera, fuera, dentro. Entonces, bueno, sí, es con 3. Entonces ahora tejo el azul, tejo el turquesa, en medio paso el amarillo y el verde, otra vez tejo, listo, otra vez aquí el siguiente, listo, y así ya seguimos la secuencia es con 3, ya tengo ya la cantidad exacta porque eso es lo que tenemos que ir midiendo siempre que vamos a trabajar algo. Tenemos que tener la cantidad exacta. Entonces primero tejería hacia adentro, tejiendo sobre los dos, después hacia afuera y después hacia adentro. Este es el número exacto entonces que tenemos que trabajar ahora, ¿ok? Con 3 nudos, con el color es lo que nos va a dar la secuencia exacta para hacer la siguiente línea o esta línea que estamos llevando ahora. Entonces una vez más el turquesa teje, sobre estos dos ponemos el siguiente y aquí otra vez el verde hace el mismo efecto. Listo, teje hacia adentro primero, fuera, dentro, listo, y así seguimos al siguiente y todo esto es repetitivo. Ok, aquí saltamos y cerramos aquí directamente ahí. Aquí al siguiente hacemos lo mismo y aquí hacemos lo mismo. Listo, entonces ahora la secuencia es como lo estaba explicando aquí, es de 3 en 3 toda la vuelta. Entonces cada uno ya nos va dando la secuencia porque nosotros solamente lo único que hacemos es ir tejiendo alrededor, como rellenando la figura, nada más. Y aquí ya sería lo mismo, en todos lados sería lo mismo, rellenar la figura. Entonces yo voy desatando esta parte de aquí para volver a revertir mientras que yo voy explicando todos estos detalles. Ok, si ustedes quieren continuar y hacer el ancho de esto, de hacerlo, continuar esto bien gigante, digamos hacerle 4, 5, 6 vueltas, la cantidad que ustedes quieran, también pueden variar el color a la diferencia que ustedes lo puedan hacer, o sea, a la cantidad que ustedes quieran. Eso
no es tan complicado. Entonces se puede seguir aumentando, pero se aumentaría los nudos en los espacios. Esa es la única diferencia, porque va creciendo. En vez de, por ejemplo, empezamos con 2, va con 3 ahora, y al siguiente ya sería con 4, y creo que ya después ya sería directamente 4 o 5, porque el espacio que va creciendo te va diciendo exactamente cuánto espacio hay que cubrir, porque se va a ir abriendo como una flor. Entonces eso es lo importante de estar cubriendo el espacio que vas tejiendo cuando vas llenando la figura, porque no es constante, o sea, no va a un espacio continuo, va a un espacio secuencial, porque las dimensiones se van haciendo más grandes. Esa es la gran diferencia. Entonces eso ya nosotros tenemos que ir estudiando cada vez que vamos haciendo la figura, porque es lo que nos va a obligar el hilo. Siempre que vamos haciéndolo más grande, el hilo nos va a obligar a que tengamos que poner los nudos. Eso es lo más lógico, y eso es lo que no tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos avanzando, y así poco a poco vamos a ir entendiendo lo que es los nudos. Entonces aquí ya tengo desatado esta parte, vamos a completar la secuencia, y lo único el trabajo que tendrían que hacer ustedes es completar toda la secuencia con la misma cantidad de nudos. Entonces empezaría esto con el nudo hacia adentro, sí, correctamente, así es. Entonces agarraríamos el verde y el turquesa, y eso tejería hacia adentro. Listo. Una vez hacia afuera y otra vez más hacia adentro. Listo. Aquí el turquesa es el que trabaja. Entonces la secuencia es repetitiva, nada más es hacerlo, rellenar todo alrededor con esta misma figura, y ya tendríamos el orden adecuado para trabajarlo. Entonces aquí esto entra, esto pasan dos en medio y esto cierra. Otra vez más, aquí el turquesa entra, pinta, y esto entra aquí en medio y cerramos, y aquí volveríamos otra vez a hacer con el verde. Entonces todo ya va secuencial, ustedes tienen que ir acostumbrando a trabajar esa secuencia y completar hasta el medio. Una vez llegamos al medio, ahí continuamos en el próximo video, donde volveremos a retomar con el hilo amarillo la secuencia para poder hacer la figura. Entonces esto sería todo, nos vemos hasta la próxima.